Una sorprendente revelación de la esfera real ha sumido al Palacio de Buckingham en un estado de agitación apenas contenida. En un acontecimiento que pocos podrían haber predicho, se dice que el príncipe Guillermo ha confirmado información devastadora que podría remodelar permanentemente el futuro de Meghan Markle, desatando urgentes susurros de estrategia, confrontación y luchas de poder tras los muros de palacio. Maniobras legales. Aislamiento de la marca y una contraofensiva real, muy calculada, ya están enviando ondas de choque mucho más allá de Gran Bretaña. En el centro de todo, hay una sola pregunta. ¿Qué descubrió el futuro rey que forzó una respuesta tan extraordinaria y cómo redefinirá este momento la monarquía, la protección de Catalina, princesa de Gales, y el ya frágil equilibrio de la influencia real? Comenzó en las primeras horas de la mañana. Precisamente a las 5 en punto, mucho antes de que el primer indicio de la salida del sol tocara la ondulada campiña de Norfolk. El príncipe Guillermo estaba sentado solo en la cocina de Amer Hall. La casa estaba completamente inmóvil, solo interrumpida por el bajo zumbido del frigorífico y el constante tic-tac del reloj de pared cada segundo resonando más fuerte en el silencio. Fuera la oscuridad se aferraba obstinadamente a los campos y los árboles, pero dentro la luz del techo proyectaba un resplandor áspero casi quirúrgico sobre la mesa de madera, donde Guillermo había extendido sus documentos. Lo que tenía ante sí no se parecía a ningún informe que hubiera leído antes. No se trataba de un montón de recortes de prensa sensacionalista o de rumores especulativos. Era un exhaustivo informe de inteligencia forense, meticulosamente reunido, cotejado y verificado por profesionales que se basaban en hechos y no en rumores. Página tras página se detallaban las pruebas de una campaña sostenida y coordinada de hostilidad en línea dirigida directamente contra Catalina, la princesa de Gales. El informe rastreaba estos ataques con una precisión escalofriante, no a críticos aislados o trolls de Internet sin rostro, sino a redes estructuradas y altamente organizadas que operaban principalmente desde Estados Unidos. Aún más inquietante era el rastro financiero incluido en los datos, una maraña de empresas fantasma, donaciones enrutadas, sistemas de pago anónimos e intermediarios digitales, todo ello convergiendo hacia Montecito, California. Las implicaciones eran imposibles de ignorar. A medida que William seguía leyendo la imagen completa, se hacía más nítida y aterradora. No se trataba de una indignación aleatoria o de una crueldad accidental amplificada por las redes sociales. Fue una operación deliberada y estratégica, diseñada para erosionar la reputación de Catalina, en su momento más vulnerable, y al hacerlo debilitar la autoridad moral de la propia monarquía. Nombres, direcciones, IP, marcas de tiempo. Registros de transacciones y patrones de comunicación llenaban las páginas. Cada estadística, cada huella digital contaba una historia de intención, planificación y esfuerzo sostenido. El peso de la situación se apoderó de él. No se trataba de una molestia que pudiera gestionarse discretamente, ni de un problema de relaciones públicas que pudiera eludirse. La magnitud y la coordinación de la situación hacían que las consecuencias pudieran ser profundas y duraderas, capaces de desestabilizar las relaciones familiares y modificar la percepción pública de un modo que tal vez nunca pudiera deshacerse del todo. Mientras seguía leyendo, se apoderó de él una furia fría y controlada. Sus pensamientos se volvieron hacia Catherine, que seguía recuperándose del agotamiento físico y la tensión emocional de la quimioterapia, intentando recuperar una sensación de normalidad mientras se reincorporaba a la vida pública. La crueldad de atacarla durante ese período era asombrosa. No se trataba de un debate ni de una crítica. Fue un ataque digital calculado, diseñado para explotar la vulnerabilidad e infligir el máximo daño. Sentado a solas en aquella silenciosa cocina, William llegó a una conclusión clara e irreversible. El silencio ya no era una opción. El viejo instinto real de aguantar en silencio, de no quejarse ni dar explicaciones, no ofrecía ninguna protección contra algo tan organizado y malicioso.
Ya no se trataba de gestionar titulares. Se trataba de defender a la mujer que amaba y salvaguardar la institución que estaba destinado a liderar. Cuando las primeras pálidas luces del alba empezaron a vislumbrarse en la finca de Sandringham, Guillermo ya había empezado a dar forma a su respuesta. El expediente había revelado mucho más que hostilidad. Había expuesto a los arquitectos la infraestructura y la intención detrás de una guerra digital. Y en ese momento comprendió con absoluta claridad que proteger a Catalina significaba enfrentarse directamente a los responsables. La era de la resistencia pasiva había terminado. La información de los servicios de inteligencia hizo innegable un hecho. Su esposa había sido objeto de una campaña coordinada desde Estados Unidos. S.U. La cuestión ya no era si actuar o no, sino con qué contundencia. Se ignoraría, se desestimaría como ruido, o la gravedad de las pruebas obligaría a una acción decisiva que podría cambiarlo todo. Antes de que la primera luz del alba llegara al cielo de Norfolk, el príncipe Guillermo ya había elegido su camino. No hubo vacilación ni espera de consenso o aprobación silenciosa. La evidencia era demasiado abrumadora, la amenaza demasiado directa. Con una calma mesurada y una resolución inequívoca, emitió una única directiva que envió ondas de choque a través de los canales reales, ejecutar el protocolo de protección. Aquellas palabras tenían un significado inmenso. Marcaban la activación de una respuesta cuidadosamente estructurada diseñada para proteger a Catalina, defender la integridad de la monarquía y lanzar una advertencia inequívoca a cualquiera que creyera que podía atacar a cualquiera de los dos, sin consecuencias. Los pasos que siguieron fueron inmediatos y radicales. En primer lugar, el duque y la duquesa de Sussex fueron clasificados formalmente como personas non gratas dentro del círculo real. Se les retiraron discreta pero firmemente las invitaciones a compromisos oficiales, actos de Estado e incluso reuniones familiares privadas. Cualquier suposición de proximidad a la corona que pudiera quedar se borró de un plumazo, dejando claro que el acceso y la asociación ya no eran automáticos ni incondicionales. Luego vino una barrera legal y digital, un cortafuegos inflexible entre la monarquía y Montecito. Cualquier intento de aprovechar los títulos reales, las conexiones o el simbolismo para beneficio personal, político o financiero se encontraría ahora con una rápida resistencia legal. El objetivo era claro: evitar filtraciones, desbaratar las narrativas hostiles y cerrar todos los canales no autorizados a través de los cuales Catalina pudiera ser blanco de ataques. La respuesta se extendió decisivamente al ámbito comercial. Todas las asociaciones, patrocinios y acuerdos de marca vinculados a los Sussex se congelaron de inmediato. Guillermo comprendió que la influencia moderna no se basa únicamente en el estatus o la visibilidad, sino en el dinero. Al cortar el acceso al prestigio de la monarquía, estaba cortando el oxígeno económico que permitía el florecimiento de campañas hostiles, enviando un mensaje claro de que los beneficios derivados de la asociación real ya no serían tolerados. Al mismo tiempo, los altos ejecutivos de las principales empresas de E.E.S. recibieron advertencias discretas pero firmes. El mensaje era inequívoco: la amplificación del acoso coordinado o de los relatos difamatorios tendría consecuencias. No se trataba de censura, sino de responsabilidad. Al amanecer el rumbo ya estaba fijado. Lo que comenzó como una tranquila reunión informativa matutina se había convertido en una de las respuestas reales más decisivas y de mayor alcance de la historia moderna. El príncipe Guillermo había trazado una línea no solo para proteger a su esposa, sino para señalar que los ataques disfrazados de ruido digital ya no quedarían sin respuesta. Son los más vulnerables los que tienen menos recursos y los que menos han contribuido al cambio climático. Las consecuencias jurídicas de difundir afirmaciones no verificadas, amplificar ataques coordinados o participar en campañas de acoso se expusieron sin ambajes. La estrategia de William no era solo reactiva, fue preventivo.
Al trazar una línea clara, estaba diciendo a los gigantes de los medios de comunicación, a los influencers y a los agentes por igual que cruzarla tendría graves repercusiones. Finalmente, todos los puentes que quedaban con la familia real, personales, públicos y privados, se evitaron de forma efectiva. Los anteriores intentos de reconciliación, diplomacia discreta o indulgencia fueron sustituidos por un aislamiento estratégico. Los Sussex ya no solo estaban distanciados socialmente, se les apartó formal, legal y simbólicamente de la institución que antaño les había proporcionado conexión, prestigio e influencia. No se trataba simplemente de proteger a Catherine, de nuestro país. Fue una confirmación decisiva y formal de que el futuro de Meghan política, social y comercialmente había cambiado. Las reglas habían cambiado. El campo de juego se había redibujado. Las acciones de Guillermo dejaron una cosa inequívocamente clara. En esta batalla, la seguridad, la dignidad y la autoridad de la princesa de Gales eran lo primero. Y cualquiera que la amenazara enfrentaría consecuencias inmediatas y duraderas. Aún no había amanecido del todo en Anmer Hall, pero el curso de la monarquía y el futuro de Meghan Markle ya se habían alterado irrevocablemente. Se tomó una medida decisiva para proteger a Catherine de los ataques, lo que inevitablemente repercute en el futuro de Meghan dentro de la monarquía. Pero, ¿ha ido William demasiado lejos? ¿Y cuánto daño ha causado a Catherine la campaña de odio? Ahora vamos a sumergirnos en la lucha silenciosa de Catherine, la enfermedad, la crueldad y el punto de ruptura de William. Catherine acababa de salir de uno de los capítulos más agotadores de su vida, la quimioterapia. Cada día había sido una batalla contra el cansancio, las náuseas y las sombras persistentes del miedo. Sin embargo, el mundo exterior parecía indiferente a su lucha. Mientras ella luchaba por su salud tras los silenciosos muros de Anmer Hall, el mundo digital exterior era un campo de batalla muy distinto. Los ataques coordinados en línea alimentados por bots y teorías conspirativas que se propagaban por TikTok y otras plataformas sociales empezaron a proliferar. No se trataba de críticos ocasionales ni de usuarios normales de las redes sociales. Formaban parte de una campaña meticulosamente orquestada para socavarla, ridiculizarla y erosionar su dignidad. Cada post, cada vídeo, cada comentario parecía dirigido a un objetivo: cuestionar el compromiso de Catherine, burlarse de su aspecto y convertir su recuperación en motivo de cotilleo. Los observadores que no la conocieran personalmente podrían haber visto solo a una figura pública con aplomo, dando pasos lentos en su regreso a las funciones reales. Pero Guillermo, observando desde la barrera, sabía la verdad. Podía ver el desgaste físico, el cansancio silencioso y la carga invisible de soportar tanto su enfermedad como el escrutinio del mundo. Una mañana entró en la habitación y encontró a Catherine sentada junto a la ventana. La luz gris de Norfolk caía suavemente sobre su rostro. Es mejor apoyar la salud mental de todos los que rodean a los niños. Hoy estoy criando a la próxima generación. No lloraba. Ella no hablaba. Estaba simplemente sentada allí, sosteniendo una tableta en silencio, excepto por una única pregunta que le atravesó. ¿Por qué me odian por sobrevivir? Aquellas palabras frágiles pero profundas golpearon a Guillermo con la fuerza de un trueno. Eran un recordatorio de que las viejas costumbres de la monarquía, el antiguo lema de nunca quejarse, nunca dar explicaciones, ya no eran suficientes. Ese código destinado a proteger la dignidad y la compostura la exponía ahora a ataques implacables. El silencio antaño, considerado noble y virtuoso, se había convertido en un escudo que la dejaba indefensa. Ver a alguien a quien amaba soportar enfermedad y crueldad a partes iguales era insoportable. Protegerla ya no podía ser un tranquilo deber privado. Exigía una acción decisiva. En ese momento, William comprendió lo que estaba en juego. Los ataques no fueron aleatorios ni inofensivos. Eran deliberados, calculados y diseñados para causar el máximo daño. La supervivencia de Catherine, su fuerza, su resistencia y su gracia
se habían convertido en el objetivo. Seguir ignorándolo sería más que arriesgado. Sería un abandono, una traición a los mismos valores que la corona decía defender. Sabía que era necesario actuar. Se necesitarían medidas legales, una estrategia pública y una cuidadosa coordinación para protegerla del ataque digital. No se trataba solo de defender su reputación o su imagen. Se trataba de salvaguardar su paz, su dignidad y su derecho a curarse sin miedo. El mundo tenía que ver no solo su valor, sino también la protección que su familia podía proporcionarle y le proporcionaría. Desde aquella tranquila mañana gris en Hammer Hall, la determinación de William era clara. El silencio ya no era una opción. Quedarse de brazos cruzados sería complicidad. Actuar sería una declaración de amor, lealtad y autoridad. En el reino del caos de las redes sociales, los ataques calculados y el escrutinio implacable, el futuro rey se dio cuenta de que la protección ya no era opcional, era un deber, y redefiniría la forma en que la familia real defendía a los suyos. Solo se trata de niños felices y sanos. Se trata de la sociedad en la que espero que podamos convertirnos. Catalina aún se estaba recuperando de una enfermedad y necesitaba apoyo emocional y mental para curarse del todo, lo que explica la acción decisiva de su marido. Pero, ¿está el rey al tanto de la jugada de Guillermo? ¿Qué piensa al respecto? Podría haber manejado las cosas de otra manera. Ahora exploremos el nexo californiano. Pruebas contundentes que forzaron la mano del rey. El aire de la mañana en Wood Farm era fresco, casi inquietantemente tranquilo. Mientras el príncipe Guillermo llevaba el dossier al estudio del rey Carlos, el peso del informe en sus manos parecía mayor de lo que sugería la encuadernación de cuero. Cada página era un registro meticuloso de un asalto digital tan calculado que no dejaba lugar a dudas ni vacilaciones. Guillermo sabía que lo que estaba a punto de revelar exigiría atención inmediata no solo por su esposa Catalina, sino por la propia integridad de la monarquía. Mientras Carlos se ajustaba las gafas de leer, es una completa tontería porque las dos situaciones son completamente diferentes. Guillermo colocó el dossier con cuidado sobre el pulido escritorio de roble. Los resultados fueron escalofriantes. Momentos después de que Catalina anunciara su regreso, miles de cuentas de bots cobraron vida e inundaron las redes sociales con ataques idénticos diseñados para burlarse de ella, socavarla e intimidarla. No se trataba de críticas aleatorias. Cada publicación, comentario y vídeo formaba parte de un asalto digital calculado y coordinado, como un ejército perfectamente sincronizado. Estos mensajes crearon la ilusión de una hostilidad pública abrumadora dirigida contra la princesa de Gales, con una precisión y una intención despiadadas. Pero el expediente iba más allá. Es muy importante subrayar que tampoco podemos adoptar una actitud fatalista al respecto, para los que no lo han tenido. Siguió un rastro financiero a través de una red de empresas fantasmas serpenteando desde cuentas anónimas hasta donantes en Montecito, California. Esto no fue accidental. El dinero se había canalizado con un propósito, financiando una infraestructura que permitía que estos ataques escalaran rápida y eficientemente. El informe dejaba claro que se trataba de un esfuerzo organizado, una campaña digital diseñada para dañar la reputación de Catherine y manipular la percepción pública, utilizando tecnología y capital a partes iguales. La voz de William era firme pero cargada de urgencia mientras explicaba las implicaciones. El expediente mostraba un escalofriante nivel de sofisticación. Cada bot, cada cuenta, cada post estaba cronometrado a la perfección, diseñado para coincidir con los anuncios de Catalina, sus apariciones públicas e incluso pequeños gestos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos. Los atentados no fueron espontáneos ni aislados. Fueron sistemáticos, deliberados e inequívocamente orquestados. Charles se echó hacia atrás con todo el peso de la evidencia asentándose sobre él. No se trataba de un desacuerdo familiar o de una disputa privada.
Se trataba de una guerra digital llevada a cabo con precisión y estrategia dirigida no solo contra Catalina, como individuo, sino contra la monarquía como institución. El informe no dejó ninguna ambigüedad. Ignorarlo ya no era una opción. Proteger a Catalina era inseparable de proteger a la propia corona. No hacer nada sería permitir que un enemigo invisible minara su dignidad y la autoridad de la monarquía, convirtiendo el silencio en arma y vulnerabilidad. Por un momento el estudio quedó en silencio. El único sonido era el suave susurro de los papeles y el lejano canto de los cuervos en el exterior. Entonces Charles habló con voz mesurada pero firme. Lo que estaba en juego era evidente, y la necesidad de una acción decisiva inmediata ya no podía debatirse. Guillermo había hecho que la amenaza fuera innegable. La manipulación digital, la lucha por defender la reputación de su esposa, era la lucha por defender el honor de la monarquía. Cada segundo contaba. En aquella tranquila y tensa habitación de Wood Farm, el futuro rey y el monarca reinante llegaron a un entendimiento común. Esta no era una crisis ordinaria, requería estrategia, rapidez y precisión. La protección de Catherine no era una preferencia personal, era un deber, y el expediente dejaba clara una cosa. La era del silencio había terminado y la corona no podía permitirse esperar. Las pruebas aportadas por Guillermo demuestran que los ataques a su esposa estaban calculados y que había que acabar con los culpables. ¿Pero podría Meghan haberse excusado? ¿O hay una prueba evidente de que burlarse de Catalina no significa nada para ella? Desvelemos los detalles. El sutil zarpazo de Meghan Markle pareció enviar un sutil pero inequívoco mensaje dirigido a la princesa de Gales durante el esperado especial navideño de su programa de Netflix. Con amor, Meghan. La celebración navideña se emitió en un momento que no podría haber sido más cuidadosamente programado, el mismo día en que el rey Carlos y la reina Camilla eran anfitriones de la visita de Estado alemana de alto nivel. Y apenas unas horas después de que la princesa Catalina publicara una sentida carta personal a los invitados que asistieron a su concierto anual de villancicos el viernes. La coincidencia de acontecimientos hizo que el especial pareciera casi un contrapunto cuidadosamente coreografiado. Un discreto foco de atención sobre Meghan, mientras la atención de Palacio estaba en otra parte. A primera vista el episodio parecía inocente y festivo. Meghan, vestida con un pijama rojo brillante a juego, se reunió con sus amigos más cercanos para celebrar las fiestas. Se rieron, prepararon galletas navideñas personalizadas y compartieron momentos íntimos y acogedores diseñados para dar a los espectadores una sensación de calidez y alegría. Pero para los que siguieron con atención un intercambio en particular, sugirió un subtexto mucho más profundo. Un sutil codazo, o tal vez un comentario socarrón dirigido a las conocidas y escudriñadas elecciones sartoriales de la princesa Catalina. La escena se desarrolló durante un segmento en el que Meghan estaba acompañada por sus amigas de toda la vida, Lindsay Gill Roth y Kelly Theophane. Mientras el trío se centraba en el montaje de coronas navideñas, Roth hizo una pregunta que parecía inocente pero que llevaba un subtexto implícito. ¿No están de moda los lazos? Meghan respondió con una timidez tranquila y cómplice. Eso es lo que me dijiste. La pequeña frase casi desechable estaba cargada de significado potencial. Sugería una toma de conciencia, tal vez incluso un suave desafío al escrutinio, y los comentarios que a menudo rodean a la princesa de Gales. Roth, tratando de mantener el ambiente distendido, elogió a Meghan diciendo: «Me gusta lo suelta que es la tuya. Quiero contarte una historia que contextualice mi presencia aquí y mi trabajo contigo y con las mujeres. Tiene muy buena pinta». Meghan, sin perder un segundo, replicó con un comentario juguetón pero ligeramente mordaz. «Bueno, esto no ha hecho más que empezar». Roth siguió con un simple y alegre agradecimiento. «Sí, pero es divertido». Para el espectador casual este intercambio podría haber parecido inocente, incluso caprichoso, un simple ir y venir entre amigos haciendo manualidades navideñas. Pero en la cargada atmósfera del escrutinio real y los comentarios públicos,
Cada palabra, gesto y mirada se magnifican. Las palabras de Meghan pueden interpretarse como una sutil afirmación, un momento de desafío desenfadado, o incluso un recordatorio calculado de que ella también atrae la atención y la influencia de la opinión pública. El momento y el contexto amplificaron el impacto del momento. Mientras los reyes recibían a dignatarios extranjeros y Catalina participaba en un acto real tradicional caritativo y personal, la presencia en pantalla de Meghan, cuidadosamente escenificada y despreocupadamente segura de sí misma, creó un fuerte contraste. El pijama rojo brillante. Como probablemente oirán muchas veces esta semana, miren cómo acabamos de oirán todo tipo de cosas. El humor sin esfuerzo y la conversación discreta pero directa sirven para reforzar su individualidad y su voluntad de hablar, aunque sea sutilmente en un espacio en el que se analiza y juzga cada acción. En esencia, esta pequeña escena de la celebración navideña With Love Meghan era algo más que alegría festiva. Fue un momento cuidadosamente coreografiado que tanto si se pretendía como si no podía interpretarse como una silenciosa afirmación de identidad e influencia. Recordó al público que incluso en momentos de celebración, los gestos sutiles pueden decir mucho, y que en el mundo de la realeza y los medios de comunicación, el momento, el tono y los matices lo son todo. Las acciones de Meghan con sus amigos pueden haber parecido casuales, pero tenían el peso de socavar a Catalina y a la monarquía. ¿Cómo responderá la institución a esto? ¿Podría Meghan salirse con la suya con un movimiento tan audaz? Ahora vamos a desentrañar cómo los conocedores reales ejecutaron el despiadado plan del palacio para aislar a los Sussex, el Consejo de Guerra de Sandringham. Mientras la niebla de primera hora de la mañana aún se aferraba a la campiña de Norfolk, un convoy de elegantes Range Rovers transportaba al príncipe Guillermo, al rey Carlos, a la reina Camilla y a la princesa Ana a través de los caminos privados que conectan Anmer Hall con Wood Farm. En el interior, el ambiente era tenso, cargado de una mezcla de urgencia, resolución y furia silenciosa. El destino era la biblioteca larga, una sala repleta de altísimas estanterías de libros, un lugar de historia y estrategia, transformado ahora en centro de mando para una de las reuniones más trascendentales de la memoria real reciente. En el centro de la larga y pulida mesa se encontraba el expediente que todos esperaban, el nexo de California. El grueso expediente, sellado con capas de encriptación y marcado con la seriedad de los trabajos de inteligencia, detallaba los ataques orquestados contra Catalina, remontándolos a redes que operaban en Estados Unidos. Cada línea, cada página, cada gráfico era una hoja de ruta de influencia, engaño y malicia. Era más que un informe. Era una declaración de una batalla que se había estado librando en silencio, una que la familia real ya no podía ignorar. El debate que siguió fue preciso, estratégico e inquebrantable. No habría declaraciones públicas ni titulares que pudieran tergiversarse o malinterpretarse. La diplomacia no sería desordenada. Sería controlada, deliberada e inflexible. No bastarían las medias tintas. Se trataba de un problema que exigía una acción total e inquebrantable. Los Sussex se enfrentarían a un bloqueo legal, diplomático y comercial. Todas las vías de influencia, todas las conexiones con la corona y todas las plataformas que se habían utilizado para atacar a Catalina serían furuladas, bloqueadas y neutralizadas. La voz de William atravesó el silencio con claridad e intensidad. Su argumento era simple pero inflexible. Ignorar los ataques dejaría a Catalina expuesta y vulnerable. Los mismos principios que la monarquía había defendido durante tanto tiempo, el decoro, la paciencia, la resistencia silenciosa al escrutinio público, eran ahora pasivos. La pasión no preservaría la dignidad. Provocaría más daños. Había que desmantelar los mecanismos digitales, comerciales y sociales que se habían armado contra Catalina, y la familia tenía el deber de hacerlo con decisión. Tanto Camilla como Ana, mujeres bien familiarizadas con los efectos corrosivos del escrutinio público y la intromisión de los medios de comunicación, asintieron con la cabeza.
Sus voces calmadas pero decididas enfatizaron un punto repetidamente. Había que cortar por completo el oxígeno que alimentaba los ataques. No podía haber término medio ni pasos a medias. Cada canal, cada red, cada plataforma simpatizante que amplificara los ataques necesitaba sentir todo el peso de la autoridad de Palacio. Carlos, acostumbrado desde hacía tiempo al peso de la historia y a la paciencia que requiere un monarca, puso por fin la pluma sobre el papel. Al firmar las órdenes transformó la discusión en acción. El Palacio unificado en su propósito estaba listo. Las instrucciones eran claras. Los Sussex serían aislados, su influencia reducida, y Catalina sería protegida. El plan no era sobre venganza. Se trataba de seguridad, dignidad y supervivencia. Cuando los 4 miembros principales de la realeza miraron alrededor de la mesa, hubo un silencioso reconocimiento de lo que acababa de ponerse en marcha. Por primera vez en semanas la monarquía no se movía como un conjunto de individuos, sino como una única unidad estratégica centrada, decidida e inflexible. El expediente California Nexus no solo les había informado, sino que les había galvanizado. El palacio permanecía unido. Catalina estaba protegida, y los Sussex se enfrentaban ahora a una realidad irrevocablemente alterada. Pero, ¿hasta qué punto fue efectiva la decisión de los líderes de palacio? ¿Y qué significa para el futuro de la monarquía? Descubramos ahora cómo la audaz estrategia de Guillermo mermó la influencia de Meghan. A primera hora de la tarde, las consecuencias de las acciones decisivas de Guillermo ya estaban quedando dolorosamente claras. Al otro lado del Atlántico, US se apresuraron a adaptarse. Las entrevistas programadas para defender, explicar o ampliar el relato de Meghan Markle se cancelaron discretamente. Los productores, temerosos de las consecuencias legales del decreto Norfolk, se retiraron sin hacer ruido. Quiero contarles una historia que contextualizará mi presencia aquí y mi trabajo con ONU Mujeres. El mensaje sutil pero inequívoco se entendió. Palacio no toleraría más ataques ni explotación. Simultáneamente, las asociaciones comerciales de Meghan empezaron a deshacerse. Los acuerdos de marca que antes parecían inquebrantables se interrumpieron o se retiraron discretamente. Los aliados de Hollywood, que antes habían cortejado la proximidad a la marca Sussex, empezaron a distanciarse, reacios a arriesgarse a entrar en conflicto con la corona. En cuestión de horas, el imperio de influencia social y oportunidades comerciales que había rodeado a Meghan empezó a desmoronarse. Las mismas redes y estructuras que habían ampliado su visibilidad y poder habían quedado neutralizadas, dejando un vacío absoluto donde antes había prosperado su influencia. La percepción pública también empezó a cambiar. Las conversaciones en las redes sociales y los comentarios internacionales reflejaban un cambio sutil, pero profundo en la narrativa. El príncipe Guillermo, considerado durante mucho tiempo por algunos como reservado y obediente, era reconocido ahora por su papel de protector, esposo y guardián estratégico. Si antes los debates se centraban en el carisma de Meghan o en su posición en los medios de comunicación, ahora destacaban la firmeza de Guillermo, su voluntad de actuar con decisión para defender a sus seres queridos. A los ojos de muchos, ya no era simplemente un futuro rey. Era un hombre que no se detendría ante nada para proteger a su familia, una figura de lealtad y valor en una tormenta de escrutinio moderno. 3 días después, el impacto de estas decisiones era visible en la vida pública. Guillermo acompañó a Catalina en un compromiso silencioso y discreto, una rara aparición diseñada no para la fanfarria, sino para tranquilizarla. Los observadores se fijaron en su postura, sus gestos, las sutiles maneras en que se colocaba para protegerla de posibles intrusiones. Su presencia protectora enviaba un mensaje claro y tácito. Se habían construido los muros, se había contenido el peligro, y Catherine estaba a salvo. La cuidadosa coreografía de sus movimientos y las discretas señales de seguridad eran más elocuentes que cualquier declaración oficial. De vuelta en Anmer Hall, la transformación se sintió en los espacios más tranquilos de la vida familiar.
Los niños jugaban libremente en el jardín, y sus risas resonaban en el cuidado césped. Dentro William y Catherine los observaban cogidos de la mano. El silencio de la casa ya no era tenso, ni estaba cargado de ansiedad. Estaba impregnado de alivio, paz y una tranquila sensación de triunfo. El decreto de Norfolk, aunque legal y estratégico en su ejecución, se había convertido en algo mucho más íntimo. Un voto de protección, una declaración de amor pública y privada, y una lección de valor y dignidad. En ese momento quedó claro que las acciones de Guillermo habían conseguido algo más que acabar con una red de atentados. Habían reafirmado el papel de la familia como máxima prioridad de la monarquía. Habían redefinido el concepto de fortaleza en una época de caos mediático. La decisión unida al cuidado, valentía combinada con compasión, y la disposición a defender a toda costa a los vulnerables. El decreto Norfolk ya no era solo una estrategia, era una declaración sobre los valores, el amor y las responsabilidades que conlleva el poder. ¿Qué opinas de las acciones del príncipe Guillermo? ¿Podría Meghan recuperarse algún día de la medida sin precedentes del palacio? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta y suscribirte.